Jorge Volpi regresa con un libro de relatos editado por Páginas de Espuma, que es Enrabiados. No sé si es un título que define, no sé, casi el estado mental del mundo o no sé si por lo menos de Occidente. Pues sí, eso es lo que me parecía. Este libro lo fui armando en la pandemia y en cualquier caso me daba la impresión de que sí, la ira, la cólera, la rabia como metáforas de nuestra época, que está muy presente en todas partes, desde luego en la discusión pública y en la política, en las redes sociales, pero también en el territorio de la familia, de las parejas, de los amigos, de lo profesional. Sí, es como si hubiera en este momento mucha gente, a veces justamente enfadada y a veces exageradamente enfadada por la manipulación política. ¿Y qué hace la literatura para ayudarnos en este estado de rabia? ¿La literatura puede entender de dónde viene esa rabia o puede hacernos dominarla, no sé, casi como una terapia? Pues simplemente ojalá nos sirva para poder verla mejor. Este libro, que finalmente prácticamente todos los cuentos son satíricos, en el sentido de que intentan mostrar lo terrible que es estar en este estado de fuera de nosotros mismos, en este estado de una especie de locura que tiene que ver con la rabia y con la cólera en muchos aspectos distintos. Pues ojalá la literatura simplemente sirva para que, por medio de la sátira, tener un retrato de nosotros mismos y de nuestra sociedad, y entonces tal vez contenerla un poco. Es interesante esto de la rabia porque, claro, estamos aquí en España en pre-campaña electoral, entonces se puede agitar la rabia de una manera muy, muy fácil, pero también hay reflexiones, ¿no?, que hablan de si esa rabia puede también canalizarse para un cambio político o un cambio social. Exacto, la rabia puede ser perfectamente legítima, ¿no? Después de constatar tantas mentiras, tantas injusticias, tanta desigualdad, tanta violencia, como en el caso de México, por supuesto que puede haber una rabia justa, lista para transformar el mundo. Pero por el otro lado tenemos políticos que sin ningún escrúpulo intentan simplemente exacerbar una rabia que no existe, creando también enemigos imaginarios, o volviendo a los adversarios no solamente en alguien que está en desacuerdo con nosotros, sino alguien que uno querría destruir por completo. Y eso es lo que está pasando en buena parte del mundo. En España, por supuesto, ¿no?, existe esa polarización. En Estados Unidos es extrema. En México, mi país, también lo es. Entonces ahí es donde está esa otra manipulación política de la ira. Y en el libro te preguntas también si es posible huir de un destino. Hay mucha filosofía en estos cuentos. ¿A qué conclusión has llegado? ¿Por qué esta duda tan filosófica y qué crees al respecto? Bueno, yo no creo en la predestinación, pero sí creo que estamos modelados por nuestra sociedad, por las ideas que nuestra sociedad y nuestra familia nos han inculcado, que finalmente no sabemos a veces muy bien por qué creemos en lo que creemos. Simplemente hemos estado en un entorno que nos hace creer ficciones, y que esas ficciones nos hacen comportarnos de ciertas maneras, y que por lo tanto la verdadera libertad estaría en darnos cuenta de lo que en realidad somos cada uno de nosotros, lo que en realidad queremos, frente a lo que se nos ha dicho que debemos de querer o de creer. Y te quería preguntar porque si son cuentos de media distancia, no cuentos largos, ¿y qué significa esos cuentos de media distancia para que los oyentes sepan ¿qué es esta definición tan volpiana? Sí, bueno, ese es un segundo libro de cuentos, de relatos de media distancia. Significa que se trata de un género en donde el cuento suelen ser en general breves, digo, hay excepciones, y las novelas suelen ser largas. Y entre el cuento y la novela hay esta especie de indefinición de frontera de estos relatos largos, que a veces pueden ser eso, relatos largos como los de este libro, o a veces novelas cortas como las de mi libro anterior, y bueno, la frontera ahí es difícil de definir. Hay una frase tuya que me gusta mucho: si un cuento es una dictadura, una novela es una anarquía. ¿Qué son estos cuentos? Bueno, estos cuentos justo están a la mitad, están entre la anarquía de la novela, que se desborda hacia todas partes, y el control estricto que tiene que tener un escritor sobre el cuento para que justamente no se desborde. Y estos son cuentos en esa frontera. Al mismo tiempo conservan esa concisión del cuento, pero se permiten divagaciones, muchos de ellos, sobre todo el primero o el último, que los vuelven cercanos a la novela también.
Hay uno de los personajes que hace casi una tesis, ¿no? Pone en práctica, ¿no?, como varias variedades de la rabia, que genera más rabia. Cuéntanos un poco, háblanos de este personaje, que al final cualquier solución va para mal. Pues sí, digo, los personajes en general de este libro, por alguna razón, a veces legítima, a veces no legítima, entran dentro de la espiral de la rabia. Y es justo eso, es una especie de espiral. La rabia se contagia también. Entonces, a un movimiento de rabia es fácil que el entorno se vuelva también rabioso y que esa rabia alimenta al que la tiene y se va creando esta espiral, y por eso es tan difícil de detener. Hay también una reflexión sobre la literatura, ¿no? Por ejemplo, en poética. ¿Qué te interesaba? ¿Por qué te interesaba ahondar en esto? Bueno, Poética es un cuento, llamémosle metaliterario, como ha habido tantos, desde Niebla de Unamuno, en donde aquí el narrador es el personaje que está muy enojado, muy enfadado con su autor, por lo que le ha hecho hacer en distintos relatos, por la manera como se comporta, por lo mezquino, envidioso, traicionero que es el autor que lo ha escrito. Ahí, antes te preguntaba si qué puede hacer la literatura para ahondar y entender esta rabia, pero no sé si puede ser al revés y puede la literatura generar gente enrabiada. Por supuesto, la Hay literatura... una mala literatura. Claro, la literatura también puede generar gente enrabiada, desde aquellos que pueden enfurecer porque el libro es muy malo, hasta aquellos que si el libro lo que intenta, finalmente cualquier novela sobre todo es un aparato emocional, desatan emociones los libros, por eso Platón quería excluirlos de la República, porque nos sacan de nuestros cabales. Y hay libros que provocan la rabia, a veces libros de ficción, pero bueno, si pensamos en Mi Patria, ¿no? Cualquier libro, digamos, que han generado a veces dictaduras, a veces genocidios, bueno, también pueden provocarlo. ¿Y qué te gustaría que provocaran tus libros? Bueno, sobre todo, al final, reflexión sobre estos temas, o sea, que puedan sentirse los lectores sacudidos también por ciertas emociones, que puedan enfadarse y enojarse y enrabiarse también con la propia escritura del libro, pero que luego tal vez pueda haber calma y un análisis de por qué uno termina sucumbiendo a la rabia. En la obra está muy presente también la desigualdad, que no sé si junto a la rabia son dos de las cosas que definen nuestro tiempo. No sé si la literatura tiene que ahondar más en la desigualdad, si ha ahondado poco, si la literatura tiene margen de maniobra para cambiar las cosas. Yo nunca he creído que la literatura cambie directamente a la sociedad, pero las ideas cambian a los individuos. Y cuando muchos individuos comparten ciertas ideas, pueden cambiar a la sociedad. Entonces, esa es la posibilidad que tiene la literatura de actuar. Primero, en ciertos individuos que puedan llegar a sentirse transformados de alguna manera, y luego esos individuos que puedan contagiar a otros y finalmente provocar un cambio social. ¿Qué tiene que ver Enrabiados con Días de Rabia? Días de ira. De ira. Bueno, eso, el nombre. El nombre que hace que yo me confunda. Exactamente. No deja de ser curioso, no es algo que hubiera buscado, que los dos libros de cuentos tengan el mismo sustrato de emocional, ¿no? Días de ira, y aquí Enrabiados serían Días de rabia. Pero bueno, sobre todo son libros de relatos en donde las emociones es lo más importante. Y parte central de las emociones es justamente la cólera y la ira. ¿Y qué papel, tú hablas también de ello, qué papel tienen las redes sociales en toda esta situación que vivimos? Bueno, yo creo que justo la exacerban la rabia. O sea, lo lamentable, creo, de nuestra época es que vivimos en una era donde la discusión, todas las discusiones y la discusión públicas parecen que imitan la arquitectura de Twitter. O sea, un lugar que está diseñado para responder muy rápido, sin reflexionar, para nunca atender demasiado lo que está diciendo el otro, para nunca abrir los enlaces a las páginas amplias, sino para quedarse solo con los titulares, para que lo que realmente se vuelve viral es solamente aquello que se resulta a veces más chabacano, más ofensivo, más violento. Esa arquitectura es la que marca cómo es nuestra discusión pública en nuestra época, y no es casual que haya sido el medio principal de comunicación de alguien como Donald Trump. O sea, ahí está claramente cómo la arquitectura y el personaje se funden, y lo terrible es que aún sin Trump, buena parte de nuestra discusión pública, cualquiera que pueda entrar a Twitter en cualquier lugar del mundo, verá que está dominada precisamente por la rabia. ¿Y hasta dónde puede conocerse un instrumento? Se pregunta
uno de los personajes en uno de los cuentos. ¿Por qué es tan importante la música en tu obra? Bueno, yo soy un músico frustrado también, científico frustrado, músico frustrado, y mi manera de recuperar un poco esas vidas que no tuve es a través de la literatura y de la ficción, y en este caso pues son esos cuentos sobre músicos que siempre he querido mucho. Pues Jorge Volpi, muchísimas gracias. Encantado, ha sido un placer. Lo mismo digo. Pues muchas gracias.